Yo lo he titulado La muerte y la resurrección de Jesucristo. Vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti Jesucristo? ¿Quién es Cristo para ti? Porque la palabra de Dios dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Dice que Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, que eres Juan el Bautista; otros dicen que eres Elías; otros dicen que eres Jeremías; pero otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero Él les dijo: ¿y vosotros, quiénes decís que soy yo? Y esta es la pregunta para ti. ¿Quién es Cristo para ti? Vemos a un discípulo que responde inmediatamente diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios por eso. Para ti, ¿qué significa Cristo? ¿Qué significa esta Semana Santa que el mundo entero casi lo celebra? Y muchos de ellos tienen un concepto de Cristo como que unos, por ejemplo, dicen que Jesucristo no es Dios. Otros dicen que Jesucristo solamente fue un hombre del cual habla la historia, y está por ahí en la historia, un hombre bueno, justo. Pero otros dicen: bueno, es un profeta, él no es Dios. Otros dicen: sí es Dios, pero no es suficiente para mí. ¿Por qué? Porque yo necesito, aparte de Él, a otros dioses. Porque Cristo, el Hijo de Dios, no es suficiente para mí. Así que yo necesito añadirle algo más, como otros dioses, o como obras, acciones. ¿Para qué? Para que esto sea real. Pero para ti, ¿qué es Cristo? Algunos lo tienen colgado en un cuadro en su casa. Algunos lo traen colgado en un crucifijo aquí, crucificado. Algunos otros lo tienen en sus templos, lo tienen ahí en una cruz, crucificado. Y algunos otros en otros templos lo tienen hasta en una caja, así en una caja, y está allí. Pero hay algunos otros, como Pedro, que lo tienen en su corazón. Algunos lo tienen todavía como en una historia, otros lo tienen todavía crucificado, porque así lo tienen. El concepto de Cristo para ellos es alguien que está crucificado así en una cruz, lastimado, con una corona, y ahí lo tienen. Para ellos ni siquiera resucitado. Porque si hubiera resucitado para ti, también tú habrías resucitado juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El tener a Cristo en tu vida, en tu corazón, ser real, se tiene que notar un cambio, un antes y un después. Y por eso quiero hablar un poquito acerca de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, vamos a ir a Mateo. Abriendo tu Biblia en Mateo, capítulo 1, verso 18. Y vamos a leer del 18 al final. Vamos a ver, primeramente, sabemos que Cristo es Dios, como lo dice Juan 1:1, que Cristo existió desde el principio, en la eternidad, que Él al principio de la creación, todo fue hecho por medio de Él, y nada de lo que ha sido hecho sin Él ha sido hecho. Cristo estaba en el principio con Dios, era Dios, y todo fue hecho por medio de Él. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Señor de Señores desde la eternidad hasta la eternidad. Él existe en la eternidad. Así que aquí solamente vamos a ver la encarnación y el nacimiento de Jesús cuando Él se despoja de su trono, como lo dice Filipenses. Se despoja de su trono, del cielo, del lugar eterno que Él tenía, desciende a la tierra y se encarna en María la Virgen, nace como hombre. ¿Para qué? Para traer la salvación a la humanidad. Esto es importante comprenderlo. Dice la palabra de Dios, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Vemos primeramente el nacimiento, la encarnación de ese ser eterno, Hijo de Dios, que ha sido Rey, ha sido Señor de señores en la eternidad. Y venía a la tierra con un propósito. El propósito era salvar a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. O sea que Jesús vino porque el Padre lo envió. Y lo envió con una misión. Una obra encomendada por el Padre. Y Él, en obediencia y por amor a ti, por amor al Padre, obedeció y vino a la tierra. Y Él sabía que venía a morir, porque para eso vino a la tierra. Y vamos a continuar viendo la vida de Jesús en Lucas
Lucas 2:40 al 42. Para que veamos si realmente Cristo está en tu corazón o solamente está en tu boca. Porque en los tiempos de Jesús fue Cristo Jesús mismo quien le dijo a los religiosos de aquel tiempo que Dios no estaba en sus corazones, que Dios solamente estaba en sus bocas. Solamente se llenaban de hablar de un Dios a quien no conocían. Y así mucha gente puede ser hasta predicadora del Evangelio, puede congregarse en una iglesia, pero solamente puede conocer o haber oído de Él y hablar de Él, o hasta tal vez decir que lo honra y le alaba y le canta. Pero vemos que Jesús reprendió a un pueblo que solamente tenía a Dios en su boca, porque decía: vosotros son hipócritas, porque son doble vida, doble ánimo, y solamente de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. No tienen amistad conmigo, no me conocen. Yo no estoy en ustedes, en su corazón. Porque de lo que habla la boca abunda en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos solamente hablaban cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Eran vacías y vanas sus alabanzas. Vemos que Jesús dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Una vez que nació Cristo, empezó a crecer, a fortalecerse, a llenarse de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, mira, ya tenía 12 años el niño, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Jesús crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él cuando ya tenía 12 añitos. Iba, celebraba la Pascua, iba a las fiestas a Jerusalén, iba a adorar a Dios con la dirección de sus padres. Y mira lo que dice el verso 50 y 51. Dice que él estaba sujeto, Jesús estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y luego dice en el 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Jesús tuvo una vida intachable. Dice que estaba sujeto a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, porque el ángel se le había presentado que Jesús iba a ser el Salvador del mundo. Pero Jesús se fortalecía, crecía en sabiduría y con gracia delante de Dios. Y Jesucristo estaba sujeto. Dice Hebreos 4:15 que Él nunca pecó. Jesús nunca pecó. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es Jesús, Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a ir avanzando. Después viene el bautismo de Jesús, Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice así: bueno, voy a leer desde el 1, voy a leer el 1 y el 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene predicando Juan un arrepentimiento,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Obviamente Juan era el que le estaba preparando el camino al Señor Jesucristo que venía tras de él. Y veamos lo que dice el verso 11. Juan mismo diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Yo no sé si alguien está entendiendo esto. Juan viene predicando arrepentimiento. Venían a él a quererse bautizar algunos, pero aquellos que solamente tenían a Dios en su boca, solamente hablaban de un Dios que no moraba en su corazón, porque había hipocresía, porque eran religiosos, los fariseos, y venían a Juan y decían: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y les dijo una palabra más fuerte: generación de víboras, generación de serpientes. Dicen que son religiosos, dicen que aman a Dios, se sientan en la cátedra de Moisés y allí enseñan la palabra de Dios, pero ustedes no conocen a Dios. Si verdaderamente vienen a un bautismo de arrepentimiento, hagan frutos dignos de arrepentimiento, que realmente Dios está guiando sus vidas y gobernando sus vidas, porque hay un antes y un después en la vida tuya. Él es Cristo. Cristo no viene apapachando ni tolerando pecados. Él no vino a condenar, Él vino a salvar, sí, pero a todos aquellos que se arrepientan. Porque el que venía delante de él, Juan el Bautista, venía predicando el arrepentimiento. Y luego Cristo, cuando empieza a predicar también arrepentimiento, cambio de vida. Deja la inmundicia. Deja de hablar solamente y honrar a Dios solamente de labio. Deja de traerlo colgado en el pecho como un crucifijo. Quítalo de esos cuadros donde los tienes colgados allí en el templo o en tu casa, en una cruz colgado allí. No, Él ya no está ahí. Él resucitó. Él está en mi corazón, en el corazón de aquellos que realmente lo aman y que realmente han sido transformados en un antes y un después, porque Cristo llegó a su vida. Cuando Cristo vino a la tierra, partió el tiempo en dos, se dividió en dos, en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Cuando Cristo nació, se partió el tiempo y se dividió el tiempo. Eso también Cristo quiere hacer cuando llegue a tu corazón, a tu vida. Que haya un antes y un después. De esa manera podemos demostrar realmente que Cristo vive en mi corazón. Porque sigo sus pisadas, sigo su ejemplo. Porque muchas veces hoy, por ejemplo, mucha gente dice: no, pues estamos en Cuaresma, hoy cuídate tu boca, no hables grosería. Oyes, hoy no podemos comer carne. Oyes, cállate, pórtate bien, hoy es Semana Santa. No, mi hermano, todos los días son santos. No hay tal cosa como una Semana Santa, todos los días son santos. Y todos los días tenemos que vivirlos recordando, proclamando a ese Cristo que vive en mi corazón, que vive en el corazón de todos aquellos que no lo tienen como Elías, como Jeremías, como un profeta, o como un buen hombre de la historia, o como un Dios al cual hay que ayudarle por medio de otros dioses o buenas obras. No, Cristo lo es todo, es el Hijo de Dios. Él es el Todopoderoso. Su reino es sempiterno, dura para siempre. Él es el soberano, el que está por sobre todas las cosas. Y todas las cosas se han puesto bajo sus pies.
Y a Él se sujetan todas las cosas, sean principados, sean dominios, sean potestades. A mi Cristo se sujeta todo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Este Cristo nazca en tu corazón y que realmente lo tengas como ese Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que vendrá otra vez por esa iglesia que lo ha aceptado y que ha creído en Él. Porque dice que el que no creyere ya ha sido condenado porque se ha rehusado a creer en el unigénito Hijo de Dios. ¿Podemos negar a Cristo? Sí, porque muchos procesan conocer a Dios, pero con sus propios hechos lo niegan. Con hechos, con obras, con acciones, con comportamientos, con malos frutos. No hay un arrepentimiento. Por eso Juan decía, haced frutos dignos de arrepentimiento y no empecéis a decir. Entonces, amado hermano, vemos que Cristo es real, pero que Cristo debemos de tener claro el concepto de lo que es nuestro Señor Jesucristo y no tenerlo en una imagen, no tenerlo colgado en un amuleto, no tenerlo metido en un templo, no tenerlo en una mente nada más, o no tenerlo solamente en mi boca, no, tenerlo en mi corazón. Pero también Cristo hay cosas que nos va a decir, pero que a veces no nos van a gustar. Tenemos que dejar cosas que tal vez amamos en este mundo, porque Él nos lo demanda y Él nos pide. Dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Aleluya. Y luego sigue diciendo Juan el Bautista, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. La paja en el fuego que nunca se apagará. Obviamente es la analogía del infierno, hermano, de la condenación. Y la paja sabemos lo que es. Sabemos lo que es la paja, lo que es la cizaña, lo que es ser cabrito, lo que es ser del otro lado, del lado izquierdo. Entonces tenemos que ser ovejitas que oyen su voz y lo siguen. Su aventador está en su mano. Verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Te das cuenta? El Hijo de Dios confirmando su ministerio por señales, por lo que ellos mismos, los discípulos, apóstoles, vieron en Cristo Jesús. Y los apóstoles decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído y de lo cual somos testigos. Y una gran voz del cielo, de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, dice, en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él escúchenlo. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí vemos pues que comienza Jesús nuestro Señor. Vuelvo a repetírtelo, sin pecado, sujeto a sus padres, se fortalecía en gracia de Dios, en estatura y en sabiduría. Aquí ya va a empezar su ministerio aquí en la tierra, que duró 3 años. Aquí primero se va a bautizar, se ha bautizado. Y ahí vemos señales que el Espíritu desciende con forma de paloma sobre él y la voz del cielo que se oye y dice, este es mi Hijo amado,
en cual tengo complacencia. Ahí vemos a la Trinidad, al Espíritu, al Hijo y al Padre, confirmando el ministerio de Cristo. Seguimos. Lucas 4, 18 al 21. Después de este bautismo, escúchalo, Cristo va al desierto, llevado por el Espíritu al desierto, y está en un tiempo de 40 días de ayuno y de oración. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás el diablo. Y ya sabemos lo que allí aconteció. Que fue tentado porque Satanás no quería que Jesucristo avanzara en su ministerio. Lo mismo Satanás va a hacer contigo como hijo de Dios. Te va a tentar, te va a ofrecer cosas mejores. Como mira, te voy a ofrecer dinero, te voy a ofrecer reinos, te voy a ofrecer mujeres, te voy a ofrecer todo. Con el fin de que tú no continúes con el llamado que Dios te ha dado. Te va a poner tentaciones como se lo puso a él. Tentó a Cristo, dice Hebreos 4:15, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Él nunca cayó en pecado, porque estaba aquí ayunando, orando, y fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí fue tentado por Satanás. Pero después de eso, sale del desierto victorioso, y entonces se dirige al templo. Y en el templo sigue su ministerio. Mira qué precioso, qué hermoso, dice. El Espíritu, dice Lucas 4, 18 al 21. Entra al templo nuestro Señor Jesucristo, como de costumbre, desde que era niño, que iba al templo a Jerusalén a adorar y a celebrar las fiestas como verdadero judío, sujeto a sus padres como verdaderos judíos israelitas, que amaban a Dios. María amaba a Dios, José amaba a Dios, obedecían a Dios, y bajo esa dirección Cristo crecía y se fortalecía y estaba sujeto a sus padres. Entonces Cristo aquí ya está grande, ya empieza, es bautizado, es tentado por Satanás en el desierto, pero de ahí sale victorioso y va al templo. Y en el templo, una vez que se encuentra en el templo, le entregan el rollo. Le entregan un rollo que era el rollo de Isaías. Y entonces Jesús abre el rollo y comienza a leer esta porción de las Escrituras. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ya vimos que descendió en el bautismo, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que el profeta Isaías ya había profetizado y hablado del Mesías, del Cristo, del Salvador. Porque fue Isaías quien dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le llamarán Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese mismo rollo de Isaías es el que abrió Jesús y dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, o sea, el evangelio de salvación, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a todos aquellos que el diablo tenía despedazados por causa del pecado. Porque ¿quién de nosotros no fuimos lastimados y heridos a causa del pecado? El pecado es un diseño de Satanás para despedazar el alma del hombre, para destrozar y hacer pedacitos su corazón. Y para eso apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y ese es el Cristo que yo quiero que todos tengamos en nuestro corazón. Un Cristo que ha venido a sanar mi corazón quebrantado, herido, lastimado. Porque muchos sufrimos en el pasado por disfunciones de nuestros padres, por maltrato,
o por muchas otras cosas, porque había golpes, maltrato físico, psicológico en el hogar, o muchas veces el papá era borracho, drogadicto, lastimó, como yo lo fui en un tiempo sin Cristo, y el diablo estaba destruyendo mi vida, pues ya ustedes lo saben, en las drogas, en el alcohol, haciéndole daño a los que más amo. Pero era obra del diablo, obra de Satanás. Pero para eso apareció mi Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo en la vida del hombre. Acéptalo en tu corazón, recíbelo, y no lo tengas solamente en tu boca, o solamente lo tengas metido allá en tu congregación. Porque muchos lo tienen metido en su congregación, que solamente cuando van a la iglesia, solamente entonces tienen un comportamiento de piedad. Porque dice que hay gente que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Muchas veces creemos que solamente Dios está en el templo, pero cuando salimos, lo dejamos en esa puerta, porque salimos con una vida diferente, con doble vida, doble ánimo. Nos vamos a pelear con la esposa, con el esposo, con los hijos, a gritarle a los hijos, a hablar groserías, a pelear con los vecinos, con los compañeros de trabajo, no dando un fruto digno de un arrepentimiento. Sigue siendo el mismo, no ha habido un cambio. Cristo no llegó a tu vida. ¿Por qué? Porque no hay un antes y un después. Porque la Biblia nos dice, 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo mismo dijo el apóstol Pablo. Antes era Saulo, perseguidor de la iglesia, injuriador. Pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, dice el apóstol Pablo. Pero luego el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo gracias al Hijo de Dios que se entregó a la muerte por mí. Gloria a Dios. O sea que el ser cristiano, el tener a Cristo, el celebrar la Pascua, nosotros ya la celebramos en la Santa Cena, o están haciendo todos estos rituales que vemos en algunas iglesias, las palmeras, no como carne, me porto bien esta semana, y vamos a llevar ahí y vamos a hacer la crucifixión, pero no lo entienden, no lo han entendido, solamente lo están celebrando como una historia, como un acontecimiento, pero no. Cristo no es una realidad en su vida. Como lo dijo Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Entonces aquí dice que Él vino a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos por el diablo. Es que haya una verdadera libertad. El borracho deja de ser borracho, la prostituta deja de ser prostituta, el drogadicto deja de ser drogadicto, el chismoso deja de ser chismoso. Porque nuevas criaturas somos cuando Cristo llega al corazón. Y hermano, y esto no estoy hablando de pureza y santidad y perfección. Estoy hablando, hermano, de que se tiene que notar realmente un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, muchas veces nosotros no estamos dando testimonio como hijos de Dios, porque en esto conocerán que son mis discípulos. El mundo sabrá que son mis discípulos, si tuvieran el amor los unos por los otros. Y muchas veces, hermano, no demostramos que Cristo ha hecho un cambio, que ha llegado a mi vida, en un antes y un después. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos en la iglesia y seguimos de borrachos. Estamos en la iglesia y seguimos de chismosos. Estamos en la iglesia y con amargura en nuestro corazón, con falta de perdón hacia las demás personas, hablando mal de los demás. ¿Dónde haría eso mi Señor Jesucristo? No. Analiza, ¿dónde tienes a Cristo en tu vida?
Lo tienes metido en el templo, en la iglesia donde te congregas, porque cuando te vas, porque mira hermano, solamente cuando venimos a la iglesia muchas veces, Dios te bendiga hermanita, Dios te bendiga hermanito, gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando salimos de la iglesia, empiezan las palabras. ¿Cuál bendiciones? ¿Cuál Dios te bendiga? ¿Cuál gloria a Dios? ¿Cuál aleluya? ¿Cuál Cristo vive? ¿Cuál Cristo reina? ¿Por qué? Porque muchas veces allá afuera tenemos una vida y aquí adentro otra vida. Entonces tenemos a un Cristo encerrado en 4 paredes, pero no lo sacamos allá afuera, donde hay tanta necesidad, donde hay que ir a restaurar vidas, a predicar las buenas nuevas. Somos responsables. Bendito sea Dios. Amén. Después de que él se bautizó, fue al templo y confirmó su ministerio ante todas la sinagoga y les dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y esta escritura se cumple hoy delante de sus ojos. Yo soy aquel de quien el profeta Isaías profetizó. Hoy se está cumpliendo esta escritura. De ahí, hermanos, pues sabemos que Jesús empieza a hacer milagros, porque el Espíritu de Dios estaba con él, haciendo señales, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, empieza a hacer las obras. Pero luego de eso, obviamente, se levantan los impíos, los religiosos, y los llevan a la cruz. Lo llevan a la cruz, pero cuando, mira, es reo de muerte, Jesús diciendo, ¿qué más? Y aquí no dice quién, pero ahí estaban las autoridades, los religiosos, los sacerdotes, tenían a Jesús ahí, lo tenían ahí amarrado como preso, como malhechor. Entonces lo empiezan a escarnecer, a burlarse y dicen, es reo de muerte, y le escupían el rostro. ¿Quién de ustedes puede decir soy cristiano y puede soportar que alguien lo golpee, que alguien lo humille, que alguien se burle de él, que alguien le levante un falso chisme? O sales en tu carne y ese viejo hombre del pasado. Apenas miré un video que salió ayer, me da tristeza, ¿verdad? Pero en una congregación, hermano, en una iglesia, la pastora y los hermanos, los predicadores, se arman a puñetazos, se arman en la iglesia, pero a puño limpio. Y se armó. Y mira qué testimonio estamos dando. Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos pisoteando al Hijo de Dios. Por causa nuestra, el nombre de Dios es blasfemado. Nos convertimos en piedra de tropiezo. Y por causa nuestra la gente no viene a Cristo. ¿Por qué? Porque somos hipócritas. ¿Sabes? La palabra hipócrita es doble vida. Actor. Alguien que actúa. Alguien que tiene a Cristo solamente en su congregación. Pero fuera de ahí no existe más Cristo. Porque no hay un fruto que demuestre que Cristo está en ti. Y esta congregación, lamentablemente, los comentarios, mi hermano, porque quise ver a ver qué opina la gente. Burlándose. Decían, yo quiero ir y que me bautice esa pastora. Porque esa pastora se ve que está llena del Espíritu Santo. Cuando la pastora andaba ahí a puño limpio. Entonces somos, el Evangelio es vituperado, el nombre de Cristo, somos piedra de tropiezo. Entonces es necesario que analices tu vida, hermano. Nosotros no tenemos que ser religiosos, tenemos que tener una vida nueva en Cristo. Él tiene que vivir en mi corazón, yo tengo que amarlo, yo tengo que demostrar que Él cambió mi vida. Para que la gente entonces quiera a ese Cristo que sana, que liberta. Pero hay cristianos amargados, llenos de amargura, de odio, de resentimiento y falta de perdón.
Porque no hemos dejado a Cristo que venga a nuestra vida. No le hemos abrido la puerta. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él está tocando la puerta del corazón de muchos que están viviendo desordenadamente y que no lo han aceptado en su corazón. Dice que entonces le escupían, reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Le escupían, y puñetazo es esto, para el que no sepa. El puñetazo revienta la cara, te revienta los labios, te hace moretón. Entonces yo quiero que veas ese cuadro. Mira las películas que pasan. No, hermano, eso no es nada. Eso no es nada comparado con lo que dice la bendita palabra de Dios. Yo me imagino que le reventaban los labios. Obviamente la Biblia no va a dar detalles, pero los puñetazos que le daban, me imagino que le hincharon la cara, le reventaron los labios, le hincharon los ojos, porque lo puñeteaban. Y luego con la cara escupida. Y luego, ¿qué más? Dice, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. La bofeteada, ¿sabes qué es? A mano abierta. Y eso duele también. Sonaban las bofetadas en el rostro de mi Señor Jesucristo. Y luego burlándose, los escarnecedores, porque era como una fiesta para ellos. Estaban ahí riéndose, burlándose, lo escupían, le daban puñetazos y le daban bofetadas. Y entonces le decían, ¡Cristo! Porque ahí dice, mira, ahí, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Profetízanos. A ver, adivina, ¿quién te pegó? ¿Quién te golpeó? Y dice la bendita palabra de Dios que él enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¿Cómo estás tú como cristiano? Hay momentos cuando sabes que tienes que cerrar tu boca. Hay momentos cuando no tienes que devolver mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Sabes que muchas veces te tienes que quedar callado como nuestro Señor Jesucristo? Y que tienes que aguantar y soportar el vituperio de la gente, de los que te aborrecen, de los que te persiguen, de los que te ultrajan, de los que te maldicen. Si sabes que tienes que amarlos, que tienes que orar por ellos. Este es el Evangelio. Esto es ser cristiano. Esto es amar a Dios. Esto es que Cristo viva en tu corazón. Porque si esto no se está produciendo en tu vida y Cristo no está haciendo este efecto en ti, tal vez no eres cristiano. O tal vez no le conoces. Tal vez Él no vive en tu corazón. Tal vez no has nacido de nuevo. No tienes el nuevo nacimiento. Sigues siendo el mismo hombre, viciado, conforme a los deseos pecaminosos, que sigue lastimado y herido en su alma, y que Cristo no lo ha hecho sano y no lo ha liberado. Sigue enfermo en su alma. Es momento de ir reflexionando quién es Cristo para ti. ¿En dónde tienes a Cristo en tu vida? Mi consejo es que lo tengas en tu corazón. Y que de lo que abunda en tu corazón se vea y se refleje en ti. ¿Quién eres? Sigue diciendo la palabra bendita del Señor. Mateo 27:39, por favor. Se siguen burlando aquí de Cristo. Bueno, ahí el texto que acabamos de leer está todavía con los sacerdotes, pero ahorita ya va para la cruz y ya está en la cruz. Ya está en la cruz colgado de un madero. Y mira, seguían las injurias, seguían las burlas, y los que pasaban le injuriaban. O sea, la gente que pasaba por ahí, cerca de la cruz, le injuriaban, ¿sí? Se burlaban de él, le hacían escarnio, lo miraban colgado.
y se burlaban y meneaban la cabeza. Imagínate, hermano, si sabes que una acción vale más que 1000 palabras, pues ellos le meneaban la cabeza como diciendo, pobre de ti, meneaban la cabeza. Y mira lo que siguen diciendo, y diciendo, tú, que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Pasaban, meneaban la cabeza, miraban hacia arriba y le gritaban, tú que edificas que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Imagínate, el diablo estaba ahí retando. Si eres el Hijo de Dios, bájate, desciende de esa cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían, no solamente la gente que paseaba por ahí, que pasaba, sino que también los sacerdotes, los ancianos, los religiosos, los que enseñaban la Biblia, no le habían conocido, no lo habían recibido. Aunque leyeran al profeta Isaías y toda la Torá, no le conocían. Y luego dice que ellos le decían, los fariseos, los ancianos, los escribas y los sacerdotes, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó a los muertos, a Lázaro, a otros dio vista a los ciegos, los salvó de la muerte, echó fuera a los demonios, de los endemoniados. O sea, dice, a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Aleluya. Amén. Y luego dice, si eres el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Y creemos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere. Dice, ¿confiaste en Dios? Pues que Dios te libre ahora, si te quiere Dios. Fíjate qué palabras. Y luego dice, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bueno, pero ante todo esto, Jesucristo ya está clavado en la cruz. Nadie lo aceptó. Todos lo abandonaron. Lo desecharon. Por eso dice Isaías el profeta, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Pero ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, pero por sus llagas fuimos nosotros curados. Fue desechado, abandonado y despreciado, vituperado, burlado, golpeado, escupido, abofeteado. Y aquí aún los sacerdotes y todo su pueblo lo estaba injuriando y burlando. Pero quiero que observes al punto que vamos a entrar ahorita, al punto final, o a la parte final, donde que a pesar de todo esto, Jesucristo nunca permitió que su corazón se contaminara, se llenara de odio contra toda esa gente. No buscó vengarse él mismo, no se desquitó de maldición por maldición. Él como cordero fue llevado a la cruz, al matadero, y no abrió su boca. Enmudeció delante de sus trasquiladores. Solamente abrió su boca en la cruz. Hasta la cruz es cuando Él fue a abrir su boca. Y cuando abrió su boca no fue para maldecir o para decretar juicio sobre sus matadores, sobre los que lo crucificaban. Mira el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando abrió su boca solamente fue para bendecir, para interceder y para orar por ellos, por lo que lo estaban crucificando.
Y esto se le conoce como las 7 palabras que Cristo mencionó en la cruz. La primera palabra, la frase que Él pronuncia, está en Lucas 23, 33 al 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Si quieres, míralo en el proyector para avanzar y terminar pronto. Para no distraernos mucho, buscándolo allí, aquí está en la proyección. Además va a quedar grabado para que tú anotes los textos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Me subes tantitito el volumen por las campanas ahí de estos de la iglesia vecina, porque está muy fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo, la victoria, hermano. Somos victoriosos, más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Más que victoriosos, hermano. No vivas en derrota, no vivas en derrota como cristiano. Porque el cristiano derrotado es aquel que se cae y se queda tirado, derrotado allí, no se quiere levantar. Vaya, fallaste, pecaste, levántate y sigue adelante. En nombre de Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Siguiente. Y Jesús decía, y esta es la primera frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes. Esta frase, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo siempre lo he predicado y lo he dicho de esta manera: Jesús jamás te va a pedir o exigir algo de lo cual Él no nos dio ejemplo. Si Él te dice perdone, si Él nos dice que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. O sea que aquel que tiene amargura, odio, resentimiento y falta de perdón hacia alguien, no tiene salvación. Porque si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre que está en los cielos te perdonará a ti tus ofensas. O sea, sigues muerto en tus delitos y pecados, porque Dios no te los ha perdonado. Y si no hay perdón de pecados, Cristo no es una realidad en tu vida. Todavía no se bajó de la cruz, para ti sigue todavía en la cruz. O para ti sigue en la historia todavía. Sigue solamente en tu mente, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalo. Para eso abrió su boca. Bendecir y no maldecir. No devolváis maldición por maldición. No devuelvas mal por mal. Eso nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen, haced el bien por los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y amen a vuestros enemigos. Amén. Por amor fue a la cruz por nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios. La Biblia dice que estábamos en enemistad contra Dios, pero Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios mediante su cruz. Éramos enemigos de Dios, pero Cristo dijo: yo los hago amigos mediante mi cruz, mediante mi sangre. Amistad con Dios. Ahora ya no estamos lejos de Dios. Ahora en el nombre de Jesús podemos orar y hablar con papá. Podemos ahora en el nombre de Cristo adorar y alabar a Dios, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Porque nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Pero para ello hay que obedecerlo y seguir sus pisadas. Él nos lo enseñó en esa cruz. Oró a Dios por sus enemigos: perdónalo porque no saben lo que hacen.
Dice la palabra que si hubieran sabido no habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran tenido sabiduría o hubieran conocido, dice, no habrían crucificado al Rey de gloria. Siguiente palabra, quiero ir rápido. Siguiente palabra, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto lo dice Lucas 23, 39 al 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a leerlo. Por favor, allá. Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese es el malvado, el que injuria, el que no acepta a Cristo, el que no quiere nada con Dios, el que se burla de los cristianos, los aleluya, los gloria a Dios. Ese lo representa, los que no quieren nada con Cristo. Pero ahí hay otro, mira. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Siguiente. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Siguiente frase que Cristo pronuncia en la cruz. No es para maldecir, sino para bendecir. Él no le respondió al injurioso, porque el injurioso estaba ahí. A ver, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Cristo no le dijo que el Señor te reprenda o... No le respondió. Hay veces que no tiene caso responderle a las personas, hermanos. Dice que aún el necio es contado por sabio cuando guarda silencio. Aún el necio es contado por sabio cuando guarda silencio. Hay veces que no tienes que responder, mi hermano. Déjalo en las manos de Dios. Y si tienes que hacer algo en tu mente, ora por esas personas. Porque eso es lo que me enseñó mi Señor Jesús y lo que te está enseñando a ti ahora. Amén. Cuando empiecen a hacerte o a vituperarte, maldecirte, a perseguirte, ora por ellos. Amén. Señor, bendícelos. Que ellos también te conozcan, como yo a ti te conozco, mi Dios. Sálvalos, alcánzalos también a ellos. Entonces la segunda vez que abre su boca Cristo estando clavado en la cruz, ¿es para qué? Para salvar. Y sabes, esta doctrina se conoce como la doctrina de la gracia. Este malhechor no se había bautizado, no había ido a la iglesia, no había predicado el evangelio, pero iba a morir colgado en esa cruz. Porque somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Por gracia, regalo inmerecido, por un regalo de Dios. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Por eso hay muchos que tienen la interpretación acerca de que a Cristo hay que agregarle algo para ser salvos. Por ejemplo, hoy hay muchos que dicen que hay que guardar el Shabbat, que hay que guardar, que hay que hacer ciertas fiestas, que hay que circuncidarse, y ya están yendo a los extremos, que hay que hacer obras de justicia para entonces ser salvo. No, es por gracia. Ahí está el malhechor. Fue salvo por gracia, por la misericordia de Dios. No tuvo que hacer nada. Así que toda la salvación está en Jesús y solamente en Jesús. Solo Cristo salva. Esa es nuestra doctrina. Solo Cristo salva. No le agregues nada. Ahora cuando somos salvos, hay evidencia de frutos y de obras de justicia. Hay una evidencia de que soy salvo. Hago porque soy salvo. No hago para ser salvo. ¿Sí? Bien. Siguiente palabra. Está en Juan 9:25. Y dice así: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y su hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después al discípulo: he ahí tu madre. Terminando, y ya va a morir Cristo. Cuarta palabra. Dios mío, está en Mateo 27:46. Y dice, vamos a leerlo acá. Cerca de la hora novena, Jesús clamó en oración. Clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí, proyéctame Salmo 22. Se estaba cumpliendo, por supuesto. Ya aquí las próximas palabras van a tener que ver con el cumplimiento y la consumación de la obra redentora profetizada desde el Antiguo Testamento y desde antes de la fundación del mundo, en el pensamiento y en el corazón de Dios, de salvarnos a nosotros. Las siguientes palabras tienen que ver con la consumación y con el cumplimiento de la expiación de los pecados de los hombres. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese salmo es un salmo mesiánico, es del Mesías, está hablando del Mesías, de Jesucristo. Ahora bríncate al verso 7 y 8. 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. ¿No era eso lo que hacían? Dice que meneaban la cabeza y decían: a ver si eres hijo de Dios. Mira, pobre de ti. La meneaban con una actitud de burla, mofándose del Señor. Todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mira, ahí está hablando del Mesías. Bríncate ahora el 11 y 12. 11 y 12. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Jesucristo es el que está allí, en él se está cumpliendo. No hay quien me ayude. ¿Quién ayudó a Jesús en la cruz? A ver, ¿quién? Ni el mismo Padre. Nadie. ¿Por qué? Porque en ese momento el pecado estaba cayendo sobre Cristo. Por eso es que el Padre le da la espalda y Cristo ora: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Eras el único en quien yo confiaba, mi Dios mío. ¿Por qué? Porque todo mi pueblo me ha despreciado y desechado, y nadie me ha recibido. Me escarnecen, me rodean toros de Basán, perros me rodean, búfalos me rodean, dice. Todos están en mi contra, y yo crucificado aquí solamente te tengo a ti. Pero en ese momento dice que Dios lo abandonó. Y luego mira, dice: me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Estaba rodeado de tantos malhechores, crucificándole y juzgándole por haber dicho que era hijo de Dios, por hablar una verdad, por hacer bienes. Dice: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué bien que he hecho me has golpeado? ¿Por qué me crucificas? ¿Qué mal he hecho? Ahora bríncate al 16, 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Clavaron mis manos y mis pies. Él estaba clavado en la cruz, desangrándose con esa corona de espinas, cara hinchada por los puñetazos que le habían dado. ¿Se acuerdan? Noche anterior, moretones, reventada la boca tal vez.
y ahí con poca fuerza todavía intercediendo por la salvación del malvado, intercediendo y orando por sus matadores, pidiendo perdón porque no saben lo que hacen, incitándonos a amarnos como hermanos, amarnos como familia que somos, no andar de chismoso, sembrando contienda entre los hermanos, porque es lo que abomina su alma. No con contiendas y peleas. Mira a Cristo, dice, ámense como familia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Aleluya. Amén. Siguiente. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Perdón. Vamos a ir primero a Juan 19:28. Juan 19:28. Y ya ahorita volvemos a leer este otro pasaje. Proyecta. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Obviamente esto era solamente para que se cumpliera la escritura, que en su sed le dieron a beber vinagre. Y esto lo encontramos en Salmos 69, 20 al 21. Rápido, por favor. Salmos 69, 20 al 21. Dice así. No se le dio, dice 69, 20 al 21. Dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón. Por eso decía en monte de Getsemaní, mi alma está quebrantada, destrozada hasta la muerte, porque lo lastimaron en su alma, también no solamente en su cuerpo, sino en su alma, escarnio y quebranto a mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahí se estaba cumpliendo que iba a tener sed y le iban a dar vinagre. Entonces se tenía que cumplir todas las escrituras para que se cumpliera que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Todas las profecías en los salmos y por los profetas tenían que cumplirse. No podía dejar de cumplirse ni una sola. Por eso es que Cristo cumplió todas las profecías. Los teólogos hacen un recuento de todas las profecías acerca del Mesías, Jesús, que hablaron los profetas, y todas se cumplieron. Por eso faltaban estas profecías, y por eso Cristo tenía que cumplirlas, para entonces morir y decir, consumado es. Acabé la obra que me envió mi Padre. Consumado es. Siguiente, que sería el Juan 19:30, y es aquí donde Cristo va a consumar con la obra. 6, es la palabra número 6, y dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, cuando le dieron el vinagre, siguiente palabra que él pronunció con su boca estando en la cruz, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, se completó mi trabajo en la tierra, se completó mi obra para la redención mediante la expiación. Expiación es el declarar inocentes a los culpables. Hay muchos que le dicen en lo secular, el chivo expiatorio, aquel que lo llevan a la cárcel y paga por otro,
O el político, ¿no?, que es culpable de algo e inculpa a otro, y ese otro va y paga por lo que él debe. Bueno, Cristo hizo la expiación. Él pagó. Cuando Él dice consumado es, Él pagó el precio del pecado del hombre. No importa cuántos sean tus pecados, cual cosa hayas hecho, asesino, narcotraficante, violador, borracho, lo que hayas practicado, idolatría, fornicación, adulterio, todo aquello se estaba consumando y se estaba ahí expiando los pecados de los hombres. El inocente muere por los culpables, el justo muere por los injustos. Y en ese momento era cuando Cristo nos estaba dando la victoria en la cruz. Mi Señor Jesús. Que ya no teníamos que ir al infierno, a la cárcel, a las prisiones de oscuridad, sino que Él nos iba a librar de la muerte, del infierno, del pecado. Y que Él nos iba a perdonar de todo. Y Él cambiaría nuestras vidas. Él pagó por nosotros. El inocente murió por los culpables, el justo por los injustos. Mi Señor Jesús, digno de alabanza y de adoración, digno de alabanza, digno de adoración, bendito, Rey de reyes y Señor de señores, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí ha pasado de la muerte a la vida. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Te alabo, te glorifico y te exalto, mi Dios. Él resucitó. Él resucitó. Ponte de pie, por favor. ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En ese momento dice que el sol se oscureció. El sol se oscureció. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bendito Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Yo no sé si tú que estás aquí tal vez todavía no has recibido a ese Señor bendito y santo, puro y perfecto. Si quieres ponerte en paz y a cuentas con Dios y reconciliar tu vida con Él, Él resucitó. Él no está muerto, Él vive. Porque aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si tú crees, no morirás eternamente. Si tú le entregas tu vida, Cristo puede cambiar y transformarte. Si tal vez has fallado, si tal vez no has sido el cristiano o la cristiana que Dios quiere, tal vez no has sido el hijo o la hija obediente que Dios espera en ti, pero ahora Dios te ha hablado y te está llamando. Él viene pronto. Él resucitó y subió al cielo y prometió volver. Su venida está cercana. Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga o cosa semejante. Él viene pronto. Él viene pronto por su iglesia. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Bendito sea el nombre del Señor. Santo, puro y perfecto eres, Señor.
Pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió a su encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, lo abrazaron sus pies y le adoraron. Si Cristo resucitó para ti, ven a sus pies y adórale. Si Cristo resucitó para ti, ven a sus pies y adórale. Porque ellas al verlo corrieron a sus pies y lo adoraron. Adórale, adórale, porque viene la hora y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Adórale, adórale, adórale. Adora al que resucitó, al que vive, al que reina. La semejanza de hombre, diciendo por su mano, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta la vida entregar, y en una cruz terminar.
Vamos a cantar esa alabanza con todo el corazón. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Sí, mi Dios. Con tu sangre. De todo linaje, Sí, es un pueblo. pueblo, lengua, Es un solo pueblo, una iglesia y santa. nación. Aleluya. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero. Gloria a Cristo. Al Cordero. Gloria a mi Señor Jesucristo. Al que vive y reina. Mi Señor. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios bendito. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios que salga. Al
Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Rey, mi amo, mi Dios, mi Señor Jesús.